Bueno, muchachos, retomemos entonces acá. Solo nos falta, ¿cómo es? Andrés, pero él ahorita se conecta. Igual pues ahí queda el video como para que retome el proceso que perdimos. Bueno, entonces teníamos que definir dos cosas. Uno, pues tenemos que separar aquí con un salto de línea para que nos den los valores pues en línea, no que queden separados. Y dos, que no nos están dando los valores exactos. Entonces vamos a volver a ejecutar y a comparar qué fue lo que pasó. Entonces miramos acá. Me dicen que el monto del primer año es 1050, efectivamente. El monto del segundo año es 1102, pero en la presentación nos dan 1150. El del tercer año 1157 con 63. El del siguiente año, el 4, 1215 con 55. Aquí ya perdemos entonces, por decirlo así, un peso. El siguiente 1276, ya perdimos 2 pesos. 1340, ya perdimos 3 pesos y así pues empezamos a perder. Eso implica básicamente que el tipo de variable que estamos utilizando, bueno, es la más apropiada. La definimos entera y cuando calculamos el interés, pues el interés no me lleva los valores flotantes o reales. Vamos a cambiarle aquí al capital el tipo de dato por flotante. Vamos a compilarlo y a ejecutarlo. Cambio la ventana. Y si revisamos ahora con los valores de la presentación, vamos a mirar que el último valor es 1628,89, 1551,33. Efectivamente ya los valores concuerdan. El tercer año 1157,63, aquí está con 62, pero ya la siguiente viene 1215,51, con 28, con 10, 10 y 46. Listo. Entonces nuestros valores eh, están casi que perfectos. Nos varía un monto en el año 3, termina en 63 y aquí nos termina en 62. Pero bueno, estamos muy cerca del valor que nos presenta. Entonces con eso tenemos ya la solución del ejercicio propuesto para el cálculo, ¿sí? Que es este de acá. Tenemos el capital, el interés y los años o el monto y vamos actualizando el capital. Bueno, vamos a retomar entonces con la presentación dos variables que son muy importantes y relevantes para controlar lo que tiene que ver con el flujo de información de un ciclo, que son las variables break y continue. Estas variables las usamos nosotros dentro de los ciclos para controlar cómo sería el flujo dentro del ciclo dependiendo de ciertas condiciones. En el caso del break, ya lo habíamos visto antes, lo trabajamos en dónde, lo trabajamos en el switch case y decíamos que el break lo que hace es cortar el flujo, ¿sí? Cortábamos el flujo del switch y salía. En el caso del for,
cumple la misma funcionalidad y es cortar el flujo del ciclo. Entonces, por ejemplo, nosotros definimos un ciclo de 1 a 500 y necesito imprimir los 10 primeros números primos que estén entre 1 y 500. Vamos a hacer ese ejercicio. Como ya tenemos el ejercicio de los primos, aquí está el de primos. Vamos a guardarlo con otro nombre. Primos y agreguémosle el break. Entonces ya el número no nos lo van a dar. Ya el número nosotros lo sabemos. Voy a borrar esta partecita de acá. Y voy a definir un ciclo. For int i igual 0. Perdón, 1. Y menor igual que 500. Puede ser los números del 1 al 500. No puede ser i porque i ya está siendo utilizada abajo. Entonces utilicemos la j. Bueno, entonces aquí tenemos. Entonces, él toma un número. Vamos a definirlo acá. Int número va a ser igual al valor de j. Y me va a determinar si el número es primo o no es primo. ¿La idea cuál es? La idea es que yo voy a contar contador igual a 0. Voy a contar los 20 primeros números primos. Entonces cada vez que encuentre un número primo, voy a aumentar en 1 el contador. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que encuentre. Bueno, antes de hacerle la parada, vamos a imprimir acá cout cantidad de números primos. Voy a ejecutar este código. Ah, es que tengo dos contadores. Me dio 0 contador. No sabía por qué, pero ya me di cuenta que es que tengo dos contadores. Vamos a cambiarle a este señor por num primos. Cada vez que encuentre un primo, lo sumo 1 y aquí digo cuántos primos tengo. Compilo y ejecuto. Entonces me dice que entre 1 y 500 hay 95 números primos. Pero yo no necesito los 95 números primos, yo solo necesito 20. Entonces yo le voy a decir acá una condición. Si el número de primos es igual a 20, haga un break.
Es más, lo voy a poner aquí arriba para que veamos. Control Z. Entonces, la primera validación que me va a hacer es si el número de primos es igual a 20, hace un break. Si nunca entra acá, pues sigue con el proceso normal. ¿Sí? Entonces voy a compilar y voy a ejecutar. Entonces él me ejecuta desde el 1 hasta el 71. Que ahí fue donde encontró el primo número 20. Y finaliza. El break corta el flujo. Entonces, esa es la función del break, cortar el flujo. Ahora, vamos a mirar la del continuo. La del continuo, vamos a hacer... Vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a generar, vamos a quedar aquí, un nuevo ejercicio continue. .cpp. Voy a hacer un ciclo desde 1 hasta 50. Voy a hacer una impresión del valor de I. Número igual al valor de I, NDL. Hasta ahí pues es un ciclo normal que va a imprimir los números del 1 al 50. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a decirle que si el número I es par, no lo imprima. Entonces, ¿qué dirían ustedes? No, pues cámbiele la condición. Aquí diga que si es diferente de 0, imprímalo. Yo voy a utilizar la instrucción continue. ¿Qué va a hacer este señor? Si detecta que el número es par, dice continúe es vuelva acá, haga el incremento y vuelve y valide. Es decir, lo que está de aquí para abajo no se ejecuta. Si la condición no se detecta, pues simplemente se imprime. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Y miremos acá que en el ejercicio, en la solución, no tenemos números pares. Está el 1, el 3, el 5, el 7, pero no están los números pares. Entonces la diferencia entre el break y el continuo
es que los dos cortan el flujo de la iteración, pero el break sale del for, mientras que el continue, como su nombre lo indica, continúa en el ciclo, es decir, va y se evalúa para la siguiente iteración. No finaliza abruptamente, como lo hace el break, sino va y hace la actualización y vuelve y se valida. Si puede continuar con el proceso, si el ciclo es verdadero, pues ingresa nuevamente y realiza el proceso. De lo contrario, pues ya lo que diga la condición, si cumple o no cumple, pues ahí finalizaría con la ejecución del ejercicio. Entonces, como vemos, estos dos señores pues son muy útiles para lo que tiene que ver con el proceso de control de datos, control de flujos, sobre todo cuando son procesos muy extensos. Nosotros acostumbramos a utilizar estas variables para forzar salidas de ellos. ¿Qué va a pasar si nosotros, por ejemplo, tenemos ciclos anidados? Donde tenemos ciclos anidados en las tablas de multiplicar. Ese creo que es este de acá. Aquí tenemos un ciclo, aquí tenemos otro ciclo. Entonces, yo le voy a decir a este señor que si el número es impar, voy a colocarlo aquí antes del título. Que si el número es impar, no lo imprima, continúe. Y si aquí me va a imprimir solo la tabla de los pares y vamos a colocarle un contador que máximo me puede imprimir aquí al final. Contador más. Máximo me va a imprimir 2 tablas. Yo le digo, si el contador es igual a 2, haga un break. Bueno, pongámosle 3 para que nos dé una mayor holgura. Vamos a compilar y a ejecutar. Cambiamos aquí el código, entonces le voy a decir para que tenga 3 impresiones de los pares, tendría que ir desde el 1 hasta el, voy a ponerle hasta el 9. Entonces él me imprime la tabla del 1, no la imprime la del 2, la del 3 no la imprime la del 4, la del 5 no la imprime la del 6, la del 7 no la imprime y la del 8, como ya imprimí 3, pues ya no puedo imprimir más. Ahí salgo. ¡Pum! ¿Sí? Ya no vuelvo a imprimir nada porque ya salí.
Ese es el comportamiento que tenemos acá. Cuando sean impares, sáltelo, no haga esto. Él ni imprime ni cuenta. Cada vez que imprime va contando. Cuando termina de imprimir el 6, él llega acá y el contador ya vale 3. Y sale, break. Y finaliza la impresión. Entonces, ese es el uso de las variables break y las variables continue. Entonces, como les digo, estas variables son muy interesantes, muy utilizadas pues en la parte de programación cuando nosotros tenemos ejercicios complejos. Estos señores nos salvan la vida. Ahora, ¿qué pasa si yo le hago esto aquí adentro? Vamos a ver. Voy a cambiar acá, control C, control X. Lo voy a poner acá. Entonces él dice, venga, si el número es par, bueno, vamos a ver cuál es el comportamiento del ejercicio. Voy a compilarlo y lo voy a ejecutar. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio desde la tabla del 1 hasta el 9. Y miremos qué comportamiento tuvo este señor. Entonces, la tabla del 1 no imprimió nada por dentro. La tabla del 2 sí la imprimió. La del 3 no la imprimió. La del 4 no la imprimió. La del 5 no la imprimió. La del 6 sí la imprimió. La del 7 no la imprimió. La del 8 sí la imprimió. Y la del 9 no la imprimió. ¿Por qué será que la del 4 no la imprimió? ¿Mm? Miremos por qué la del 1 no la imprimió. Volvemos acá. La del 1 no la imprime porque está el continuo. Entonces, como el número es impar, pues no ejecuta esta instrucción. Entonces, él viene acá, va de 1 hasta 10 y nunca imprime esto. Porque el número es impar. ¿Listo? Salta. La del 2. Bueno, aquí hace contador, imprime contador, ya lleva contador, lleva 1. La del 2 damos la musiquita de ver un ratico. La del 2 contador var 1, no cumple esta condición. El número es par, sí, imprime la del 2. Contador pasa a 2. La del 3, pues el número es impar, no se imprime. Contador pasa a 3. Para la tabla del 4, contador vale 3. Entonces le dice break, sale hasta aquí, sale de este ciclo. Y aumenta contador a 4. La del 5 no la imprime porque es impar. La del 6 ya esta condición no cumple, es par, imprime y así sucesivamente.
Entonces, ¿por qué no nos imprimió la del 4? Porque era la tercera impresión que hacía. La tabla del 1 es la primera, la del 2 es la segunda, la del 3 es la tercera, y él solamente, según la norma que yo tengo, me imprime 3 tablas. A esta ya no la imprime, ahí hace un break. Cuando tenemos ciclos anidados, el break aplica al ciclo más cercano. O sea, él corta el flujo de cuál, de este ciclo, no de todo el proceso. ¿Sí? Entonces eso es algo que debemos tener presente cuando trabajamos estructuras anidadas y los operadores break y continuo. Solamente voy a afectar las estructuras cíclicas más cercanas, pues, o donde yo esté dentro de la estructura en la cual yo esté ejecutando en el momento. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Todo perfecto. Vamos entonces a presentarles unos ejercicios para que ustedes realicen pues en este periodo de descanso, puedan reforzar un poco los conceptos de programación. Espérenme, ya les busco el archivo para presentar. Este archivo les va a quedar para que ustedes puedan revisarlo, y sobre ese ejercicio partimos después del periodo de descanso. Recuerden que ahorita a partir de hoy, prácticamente para ustedes desde unos minutos más, por lo menos para nuestro caso, ya eh, entraríamos, perdón, en el periodo de receso, de vacaciones, de periodo de Semana Santa. Entonces, para que lo tengan presente y pues aprovechen, tomen unos descansos, descansen un poco, eh, lean bastante, estén enterados de la situación, no se alarmen, pero pues sí pendientes de lo que está pasando. Eh, recuerden la que la condición primera de una noticia es averiguar su veracidad antes de hacer cualquier propagación y demás, para no generar noticias mentirosas. Estar seguro pues que la información es válida, y ya teniendo la validez de la información pues podemos proceder a que a difundir la información. Estén pendientes el fin de semana, lo que tiene que ver con el fin de semana, pues el próximo fin de semana, lo que tiene que ver con noticias de la universidad, cualquier información adicional que les puedan dar sobre la continuidad del proceso de clases, que nos digan qué acciones vamos a llevar, que nos determinen por los procesos a seguir.
Bueno, entonces aquí ya encontré el archivo, ya se los voy a presentar. Entonces son 5 ejercicios nuevamente sencillos para que los puedan realizar. Entonces con el ciclo for, seguimos con el ciclo for. Una persona debe realizar un muestreo de 50 personas para determinar el promedio de peso de niños, jóvenes, adultos y viejos que existen en una zona habitacional. Se determina la categoría en base a la siguiente tabla. Niños se consideran en edades entre 0 y 12 años, jóvenes entre 13 y 29, adultos entre 13 y 59 y viejos desde 60 en adelante. El segundo, el Serrano expendio de naranjas, 15 clientes que aún no han pagado recibirán un 15% de descuento si compran más de 10 kilos. Determinar cuánto pagará cada cliente y cuánto percibirá la tienda por esas compras. En un centro de verificación de automóviles se desea saber el promedio de puntos contaminantes de los primeros 25 automóviles que llegan. Asimismo, se desea saber los puntos contaminantes del carro que menos contaminó y del que más contaminó. Un entrenador le ha propuesto a un atleta recorrer la ruta de 5 kilómetros durante 10 días para determinar si es apto para la prueba de 5 kilómetros o debe buscar otra especialidad. Para considerarlo apto, debe cumplir por lo menos con una de las siguientes condiciones: que en ninguna de las pruebas haga un tiempo mayor a 16 minutos, que al menos en una de ellas realice un tiempo, que al menos en una de ellas de las pruebas realice un tiempo mayor a 16 minutos, o que su promedio de tiempo sea menor o igual a 15 minutos. Entonces, estas son las condiciones para que pueda decir si está apto o no está apto. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedir el tiempo durante los 10 días y aplicar las condiciones. Un zoológico pretende determinar el porcentaje de animales que hay en las siguientes 3 categorías de edades: de 0 a 1 año, de 1 año y menos de 3, de 3 años en adelante. El zoológico todavía no está seguro del animal que va a estudiar. Si se decide por elefantes, solo tomará 25 muestras de ellos. Si se decide por jirafas, tomará 15. Si es un chimpancé, tomará 40. Eso implica que antes del ciclo nosotros tenemos que aplicar una condición para preguntarle al zoológico sobre cuál de las muestras se va a aplicar, si sobre elefantes, jirafas o chimpancés. Y apenas se decida, pues definimos el N, que es el número de iteraciones, el número de muestras para nosotros será el número de iteraciones. Y hay que pedir la edad, pues para decidir cuáles son las categorías de edades y los porcentajes que hay en ellas. Bueno, chicos, esos son los 5 ejercicios que quedan propuestos. Sobre esos 5 ejercicios iniciamos la próxima sesión y trabajaremos ciclos while para ver otra estructura cíclica adicional. No me resta más sino que desearles un buen periodo de descanso. Recuerden que esta información, los ejercicios y la solución de los mismos, de lo que trabajamos en la sesión, y los videos quedan disponibles tanto en el Google Classroom como en el grupo de Google Teams. Ahí van a encontrar en las dos plataformas la información de los videos y los ejercicios, las soluciones y estos propuestos. Entonces, muchas gracias por la asistencia y nos vemos después de Semana Santa, pues dependiendo de lo que decía la universidad en el formato digital o ya de manera presencial. Entonces, que estén muy bien, estén pendientes el domingo 12 de abril a ver qué nuevas indicaciones nos da la universidad y pues aprovechen esta semana y descansen. Entonces, que estén muy bien. Feliz tarde para todos.
doy por finalizada la sesión.